Cañete, no necesita presentación, pero lo voy a presentar porque creo que merece, por supuesto, la ocasión. Y bueno, es un astrólogo bien conocido. El año pasado organizó el Congreso Ibérico de Astrología en Málaga. Este año ha organizado prácticamente en solitario, bajo la atenta mirada de esta servidora. Y bueno, es un astrólogo desde 2007, que empezó con la corriente psicológica, luego pues se ha dedicado a la astrología más tradicionalista y hoy nos presenta una ponencia muy trabajada, muy interesante, y bueno, sobre Torres de Villarroel y los calendarios astrológicos. Os dejo con Rafa Cañete. Muchas gracias por la presentación. Bueno, eso de que soy tan conocido, cuidado. Bueno, yo voy a hablaros, necesito ver aquí la hora que no me pase. Yo voy a hablaros, yo creo que esto se escucha bien, sí, ¿no? No sé, no me lo he puesto bien, ¿verdad? Es que no me lo he puesto bien, es que esto se pone así. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Que no lo sé. Sí, sí. Ah, muy bien. ¿Y así se oye? ¿Sí? Ah. Bueno, bien, solventado el fallo logístico. Bueno, voy a hablaros de un tema, bueno, voy a intentarlo, porque con tanta organización y con tanta historia, vamos a ver esto cómo me va a salir a mí hoy. Vamos a ver, que me ayuden los astros. Esto que acabo de hacer era un procedimiento habitual en la retórica clásica a la hora de elaborar un prólogo en una obra al lector, en plan modesto, en plan, vamos, no que yo vaya a hacer aquí una gran cosa, tampoco es eso, pero siempre Torres, el mismo Torres también, cuando empezaba su obra y escribía los prólogos al lector y escribía, pues lo primero que hacía era poner la astrología a la altura del betún, ¿vale? Él advertía a los lectores que no le hicieran caso, de los pronósticos. Es decir, es un personaje, este señor, que es el escritor más singular del siglo XVIII, más original. Os voy a hablar de él poco a poco para que nos metamos un poco en este personaje. Pero se le atribuye, y esto se ha estudiado en la... hay filólogos que lo han estudiado. No se ha estudiado desde el punto de vista astrológico, creo. O por lo menos no de la forma que lo voy a hacer yo. Pero sí que hay artículos en los que se ha hablado de esas posibles frases que hablan de la muerte del rey Luis I de España, que murió con 17 años y después de 8 o 10 meses de reinado, ¿vale? Y él, pues aquí os selecciono un fragmento de una de sus obras, El entierro del juicio final, donde él se jacta de que pronosticó la muerte del rey. Se jacta de ello. Como dice ahí, ¿no? Yo pronostiqué la muerte del malogrado Luis y la desgracia fue que murió. El celo de los físicos, médicos, ¿no?, de su cámara, su ciencia y buena aplicación, aun con el aviso de la astrología, acudió a remediar el libro de su vida que se descuadernaba. Pregunto, ¿le curaron? ¿Le dieron vida? No. Pues ¿quién lo acertó? ¿El astrólogo que lo previno un año antes o el médico que no lo acertó nunca? Entonces aquí hay una jactancia de que él pronostica, pero lo que vamos a intentar ver es si aquí realmente pudo predecir, pudo pronosticar la muerte del rey.
No hay constancia escrita de horóscopos que él hubiera levantado, por ejemplo. O sea, no sabemos cómo trabajó. O sea, tiene sus famosos almanaques, pronósticos, donde va estableciendo precisamente esos juicios del año. Ahora vamos a ver de qué manera. Pero vamos a observar, bueno, efectivamente es un personaje que a él se dice astrólogo, también se dice médico, también es escritor, etcétera, pero también él habla mucho de sí mismo como médico, médico que aplicaba la astrología, evidentemente, ¿vale? Pero ¿hasta qué punto esto fue una jactancia o se aprovechó porque tuvo algún problema precisamente por esto? Porque precisamente la Inquisición todavía y los órganos inquisitoriales y de censura y demás que todavía estaban vigentes, pues se buscó algún problemilla y estuvo un par de años sin poder realmente publicar ese pronóstico o incluso el pronóstico en cuestión del que vamos a hablar, ¿vale? Pues también se vio luego que el escritor, al reeditarlo, 2 años después, le quitó esas frases que supuestamente hablaban de la muerte del rey. O sea, él se las quitó. Entonces, curioso, ¿no? Entonces, ¿realmente qué lo pronosticó? ¿No lo pronosticó? Eso es lo que vamos a intentar ver. Bueno, aquí un poquito de quién fue, ¿no? Torres Villarroel, ¿no? Un escritor del siglo XVII, XVIII. Aquí me he equivocado. No, efectivamente. El nacimiento aquí lo tenemos. Bueno, son datos biográficos. Aquí lo que nos interesa sobre todo es que el almanaque a él le dio un impulso, un empuje literario muy importante, ¿no? Y además sirvió para que, esto es importante, respondía a las demandas de evasión y escapismo de la sociedad de su tiempo. Si me permitís, voy a coger mi carpeta que se me ha olvidado. He aprendido a ponerme esto. Maravilloso. Bien. Así. Bueno, le dio ese empuje, y esto es muy importante, porque aquí nos habla de demandas de evasión y de escapismo. ¿Vale? O sea, no estamos hablando de una obra científica. ¿Vale? Fue catedrático de matemáticas, que era casi todavía en estos tiempos, como decir, de astrología. ¿Vale? Y lo que caracteriza a Torres es cómo jugaba constantemente con la verdad y con la mentira. La verdad la disfrazaba de mentira y la mentira de verdad, hasta el punto de que no se sabe muy bien cuándo estaba diciendo la verdad y cuándo no. Era Géminis, pero bueno, ya está, no pasa nada. Vamos a ver que no, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Se llamó, y Géminis también es el escritor, cuidado. Se llamó a sí mismo el Piscator, el gran Piscator de Salamanca, que viendo el diccionario, un Piscator es un pronóstico anual general, ¿vale? Y además también se tomó de un Piscator astrólogo de Milán, ¿vale? De Sarrabal de Milán, ¿vale? Entonces, de alguna manera, el Piscator de Sarrabal, efectivamente, ¿vale? Un astrólogo que vivió en Milán. Pero Piscator significa eso, es un pronóstico, ¿vale? Un almanaque como pronóstico, ¿vale? Bien, ver un poquito el tema del almanaque, que es interesante. Como digo, es un pronóstico anual general sobre meteorología, salud, asuntos sociales, en verso y prosa, ¿vale? Y está presente desde que se inventa la imprenta, ¿no? Y fue muy significativo que os anoto aquí de 1583 para ver un poco que desde esta época, incluso hasta 200 años después, ¿vale? Se seguían publicando, se seguían escribiendo, ¿no? Normalmente hay comentarios de fases lunares, ¿vale? La carta del cero de Aries. Torres utiliza la carta del cero de Aries, no la lunación anterior ni posterior, el cero de Aries, tal cual, ¿vale? Y además tiene algunas frases curiosas, ¿no? Por ejemplo, en el de 1749, que escribe, dice textualmente: entra la primavera de este año el día 20 de marzo a las 11:44 de la mañana. El sol el primer grado de Aries. A este tiempo entra la luna en el grado 24
del mismo signo. ¿Vale? Son frases de este estilo. O en el de 1724, que es el que vamos a estudiar y donde están esas frases, que supuestamente se refieren a la muerte del rey, dice textualmente: luna nueva a las 7:30 de la noche en Leo. Se oyen voces confusas, como de haberse alterado un pueblo, y se muda el teatro en salón regio. Muertes de repente que provienen de sofocaciones del corazón y algunas fiebres sinocales con delirio. Esta es una de las frases que, según la crítica filológica, están relacionadas con ese pronóstico o anticipo de la muerte del rey. Efectivamente, murió, luego veremos la causa de la muerte, pero una de las particularidades que tiene esa enfermedad que tuvo fueron unas fiebres altísimas que no había manera de bajar. Pero esto realmente se le aplica concretamente a Luis o no. Bueno. ¿Dónde se puede ver? Porque claro, hay que intentar pues documentarnos un poco de en qué obras nos habla de astrología. Entonces, por supuesto, los almanaques, los pronósticos, ¿vale? El primero de 1719, y luego todas estas, ¿vale? Entierro del juicio final, Viaje fantástico, Postdatas, Ermitaño y Torres, y una obra que ha hecho que para muchos se considere como el prólogo o sea, como una parte final de la picaresca en España, La vida, ¿no? En todas esas obras expone conocimiento astrológico, ¿vale? Aquí tenemos la portada de precisamente la vida, la biografía, ¿no? Que él escribe de sí mismo, ¿no? En plan al estilo Lazarillo de Tormes, etc. Bien. ¿Qué es lo que se ve en los almanaques? Por supuesto, bueno, tiene su estructura, no vamos a parar mucho en eso, con su dedicatoria, con sus prólogos al lector, donde incluso advierte, como os decía antes, incluso contra la astrología. En el de 1749 dice, en el prólogo, habla de su burdo almanaque. Porque dice calendarios o mentiras, ahí lo tenéis señalado, calendarios o mentiras, aquí, que todo es uno. Y esto es en un prólogo, en el prólogo de un almanaque suyo, ¿vale? Entonces ahí vemos esto formaba parte también un poco, como digo, de la retórica a la hora de establecer el prólogo, ¿vale? Es así. El cero de Aries, es curioso que el de 1724, que es el que nos interesa, no tiene cero de Aries. No aparece. En la mayoría sí. No analiza posiciones planetarias. No indica en muchos de ellos los grados eclípticos. Y suele dejar observaciones sobre la meteo, el frío, el calor, relacionado con Saturno, etc. No hay comentario de aspectos, es lo que se observa, ¿vale? Pero lo curioso es que el de 1724, ¿vale? No hay cero de Aries. Luego vamos a ver qué es lo que hay, ¿vale? Bueno, esto es lo que os comentaba, ¿no? Este no es el que nos interesa, pero por ver un poco de qué manera escribe las cosas. Esto es lo que os decía antes, ¿no? La primavera, año 1719, 21 de marzo, a las 4:35, ahí vemos la hora, pues la carta es que no se va a ver quizá demasiado bien, ¿no? La hora, aquí es las 5:03, hay una variación, ¿vale? Pero hora en que el luminoso Apolo entra pisando en su dorada carroza el primer grado de Aries. Es escritor, era poeta. A este mismo punto sube por el horizonte de la noble Atenas e ilustre ciudad de Salamanca el grado 6 de Cáncer. Ahí está Acuario. Y en el medio cielo se halla el grado 13 de Piscis. Ahí está Sagitario. Casa nocturna del benévolo Júpiter. ¿Es un error? ¿Calculó una tabla que no estaba bien? ¿Fue un error de impresión? Esa es la descripción que hace y este es el gráfico del momento.
En cambio, por ejemplo, con el tema de los eclipses, que también los va calculando en cada pronóstico, para ese año hay 5, 3 de ellos los calcula perfectamente, o están bien calculados, ¿no? Y en los otros hay bastante más de un signo entre las luminarias y los nodos. Ya sabemos, ¿verdad? Tienen que estar con los nodos, etcétera, ¿verdad? Sol y luna, ¿no? Más de un signo de distancia, ¿no? Pero lo considera eclipse. ¿Vale? Esto es un poco, esto va cambiando, porque este es el primero. Entonces él va adquiriendo madurez, ¿vale? Va evolucionando, luego no se ven tantos desajustes. Año 1722. Aquí ya nos habla de una fuente suya, un tal Andrea Argolio, del siglo XVI-XVII, que fue profesor de matemáticas en Roma y Padua, autor, entre otras obras, de una efemérides, con Tycho Brahe de referente, ¿vale? Y otra obra más médica, ¿vale? Como tenéis ahí, de Diebus Criticis, no me va a parar demasiado. En su vida, en su obra biográfica, también hace mención a este tal Argolio, de quien dice haber leído sus librillos. Es que esto no se puede reducir. Sí, es que no se puede reducir. Eso, dice que haber leído sus librillos. Además los pone. ¿Qué posiciones recoge en el juicio del año? Júpiter en casa 1 a 3 grados de Escorpio. Está en Sagitario. Saturno en casa 2 a 23 grados de Sagitario. Ese está más cerca, ¿no? De donde tendría que estar, ¿no? Marte en 18 grados de Géminis. Lo tenemos aquí a unos 4, ¿no? En casa 8, dice él en el texto, según cálculos de Argolio. O sea, parece que está utilizando las tablas de Argolio. Cabeza del dragón en Cáncer, Luna en Tauro. Bien. Hay desajustes. Ahora, los cálculos de los eclipses son todos certeros. Avanzamos el tiempo. 1749. Luna en el grado 24 de Aries. ¿Sí? Cola del dragón en 25 de Capricornio. Cola del dragón. Pero la cola del dragón está en Cáncer. Saturno en 20 grados de Piscis. ¿Dónde estás? Está en Escorpio, ¿eh? Esto está en el pronóstico tal cual, ¿eh? Marte en 21 grados de Sagitario. Bien, más o menos. Venus en 8 grados de Acuario. Está en Piscis. ¿No? Mercurio en 25 de Piscis. Sí. Entonces, las posiciones, bueno, no hace análisis del cielo, expone cómo vendrá el año en tiempo de salud, según los astrólogos viejos. Aquí se observan desajustes, ¿no? Al registrar las posiciones del comienzo del verano, pone, del comienzo del verano, o sea, la carta y las posiciones de la estación del verano, no esta, ¿vale? Pone a la cabeza en Capricornio. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, ahí sí parece que sí pone los nodos en su sitio. Y para acabar, hace referencia a algún almanaque, y por hacer referencia, perdón, de 1767, ahí ni aparecen posiciones planetarias, y en los eclipses falla en alguna fecha, ya incluso fecha, y afirma que no hay eclipses de luna en todo el año. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Conclusiones de los almanaques. Que usa la carta del 0 de Aries, la levanta para Salamanca, no hay interpretaciones muy detalladas, errores abundantes, a ver de qué. No hace uso, como digo, de la lunación anterior. Sin embargo, el mismo Argolio, que es una de sus fuentes, dice que funcionan ambos métodos, tanto el 0 de Aries como la, o sea, que se pueden utilizar ambos, como la sisigia anterior.
el libro octavo del cumplido dice que se ha de tomar la carta del ingreso del sol en Aries. Pero Argolio sí contempla a los dos. Pero Torres se decantó por el cero de Aries. Esto, vemos aquí una de sus obras, el viaje fantástico, para ver en los conocimientos astrológicos, ¿verdad?, que se pueden detectar en sus obras, ¿no? Esta es una de ellas, de 1724, o sea, del año del almanaque que nos interesa, ¿vale? Como vemos, es una obra que habla del eclipse del 22 de mayo de 1724, cuestión astronómica. En fin, habla del domicilio, exaltación, triplicidad, término, y en el gozo, este es explicado de la siguiente forma. Dice lo siguiente Torres aquí. El gozo que se toma del signo es esencial y la que se toma de la casa, accidental. Saturno tiene su gozo en Acuario y en la casa 12. Por la casa sí, pero Acuario. Júpiter en Sagitario, el gozo, en Sagitario y en la casa 11. Marte en Escorpio y en la sexta. El Sol en Leo y en la nona. Venus en Tauro y en la quinta. Mercurio en Virgo y en la primera. La Luna en Cáncer y en la tercera. ¿Confunde gozo y domicilio? De todas formas, no sabemos, porque Ben Erra, por ejemplo, sí hablaba de lo que era la bondad entera de los planetas, que se refería al signo en el que el planeta templaba un poco su naturaleza. No sabemos si iba por ahí. No lo sabemos. No lo nombra. A Ben Erra no lo nombra. No sabemos si tiene alguna fuente judía por ahí o no sabemos. Con las casas diurna y nocturna, Marte dice que tiene en Tauro su casa nocturna. Y Mercurio dice que la tiene en Escorpio. ¿Vale? O sea, ¿a qué se está refiriendo? Y los aspectos, es curioso, el sextil dice que se da cuando hay 45 grados. Claro, 45 grados pueden ser dos signos, pero no siempre. Bueno, sí, claro, son dos signos. Pero está hablando pero son signos contiguos. Puede abarcar dos, pero no está hablando de grados. Aquí habla de grados. Entonces, aquí parece que algo no va, ¿verdad? Luego tiene otra, también muy interesante. Esta, bueno, tanto la anterior como esta, son obras que escribió por una polémica en la que se vio inmerso con ¿cómo era? Jerónimo Feijó, que es un escritor muy señalado del siglo XVIII, y con un tal Martínez, ¿vale?, sobre la autenticidad de la astrología, tanto la anterior como esta, ¿no? En esta, postdatas, de Torres a Martínez, ¿vale?, que es con el que estaba enzarzado también en la polémica, habla de varias cuestiones, ¿no? Por supuesto, de la influencia de la Luna, de la exaltación de los planetas. Es curioso esto que dice: la exaltación del Sol es el 22 de junio, porque es cuando da más calor y su luz es más directa. Y luego dice, esto se extiende a los demás planetas. Dice, el 22 de junio, día mayor del año, y desde este signo arroja la luz más directa, porque llegó a su mayor exaltación. Lo mismo sucede con los demás planetas. Todos tienen más y menos luz conforme a la situación y parte del cielo que ocupan, y por consiguiente, más o menos calor o influjo. Está hablando de una cuestión simplemente de astronómica, de ubicación, aquí está empleando la exaltación desde un punto de vista que no es lo que habitualmente usamos, ¿no? Sin embargo, todo esto que comenta de la exaltación es en respuesta a una pregunta que él mismo plantea, que supuestamente le han planteado para decir esto que pasa con la astrología, ¿no? ¿Por dónde habrán adivinado cuál es la casa y exaltación de cada planeta? Todo esto que escribe es en respuesta a eso. Pero ya veis en qué términos lo hace. El entierro del juicio final, de 1727. Vamos a ver, lo he dicho, el día de fantástico, eso es. El entierro del juicio final, 1727. Como digo,
no la anterior, me he confundido. Esta y la postdata son las que hablan de esa polémica, la anterior no, el viaje fantástico no. Esta y la postdata. Y aquí, como digo, recoge esa polémica, ¿no? Aquí hay una cita acerca de ese acierto del pronóstico que dice, pues si con estos fundamentos de tus libros médicos, sin valerme de los astrólogos, pronostico su muerte. Aparece también en esta obra esa referencia, ya no es el pronóstico, como digo. ¿Dónde estoy? Aquí. Habla de la influencia de los planetas como cosa probada, la manera de trabajar. Aquí no se ven esos conceptos así tan concretos de domiciliación, de dignidades, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay una obra muy interesante, ya de madurez, El ermitaño y Torres, con H o sin H, ¿vale? Lo podemos encontrar. Y esta obra sí es curiosa ya, porque ya en 1752, más seria y más rigurosa, dice que esto era como una especie de, lo escribió también, son varios tomos, ¿no? Como una especie de vademecum para el aficionado a la ciencia astrológica, ¿no? Además muy enfocado a la médica, ¿no? A la astrología médica. En el sextil dice que ya hay 2 signos. Antes decía 45 grados. Menciona los decanatos, que no aparecen en el viaje, y en las triplicidades, para el fuego, establece como regentes Sol, Júpiter y Marte, pero no Saturno, que es el que se pone como participante, ¿no? Mayoritariamente, ¿no? Sí define la dignidad como algo más que enumeración de elementos, de los signos de un elemento, ¿no? O sea, aquí la triplicidad sí la estudia pues como lo que es, ¿no? Como decir los elementos, o sea, los signos de fuego, los signos de tierra, los signos de aire, no. Habla del gozo igual que en el viaje. Lo que decíamos antes, que parecía que estaba hablando de, cuando decía Saturno en Acuario, ¿no? Y en la 11, ¿no? Habla el movimiento de giro de la octava esfera, están las estrellas, ¿verdad? De la cosmovisión. Octava esfera, estamos en el siglo XVIII, ¿eh? Octava esfera, que es de unos 7.000 años, siguiendo a Alfonso X. Esto es influencia de Ptolomeo, ¿no? O sea, estaría como visión anterior a Kepler y Copérnico. O sea, estamos hablando aquí de una influencia de Ptolomeo bastante evidente en pleno siglo XVIII. En cuestiones de médica, dice cuándo hay que hacer sangría, habla de distintos tipos de ciclos, fases lunares, ciclos de 19 años en que se repiten las conjunciones, son lunas en el mismo grado de la eclíptica, las conjunciones de los soberanos, Júpiter-Saturno, etcétera, Marte, eso sí lo maneja en este libro. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Hay mucha diferencia en el estilo y en la precisión, ¿no? De las primeras obras y el ermitaño, ¿no? Parece que las primeras eran más divulgativas, igual participaban de ese juego de verdad y mentira, o no. Parecía que era más claro ese afán divulgativo. La última sí es más seria, es más rigurosa. Las 3 primeras parecen bastante ambiguas según el tono de la obra. La última es más, como digo, más seria. Entonces, hay tanta diversidad de fuentes manejadas, aparece Ptolomeo, ¿vale? Que Ptolomeo, bueno, hoy día se sigue usando Ptolomeo, vamos a ver, vamos a ver. Pero desde el punto de vista astronómico ya no, claro. Tantas fuentes, la madurez que se va observando, no tenemos documentos, como decía, donde se vean cartas, donde se vean realmente pronóstico. ¿Realmente era pronóstico? Y con los conceptos que maneja, hemos visto. Vale, este es lo llamado el cuerpo del delito. Esta es la obra donde aparece todo eso. De 1724. El prólogo, o sea, el almanaque de 1724. Y ahí aparecen las frases. Se leen afirmaciones en contra de la astrología. Dice, por aburrido, esta es muy buena. Por aburrido que te veas, no te metas astrólogo, que después de no valer nada, ganarás crédito de loco y embustero, que es la mayor desdicha a que su fortuna puede traer el hombre. Eso lo dice él ahí. Eso lo dice él ahí. En fin, yo lo veo muy actual, ¿eh? Pero bueno. Quizá ese tipo de afirmaciones, aparte de seguir un poco en la línea de la retórica, era un poco para, cuidado, que a ver qué pasa aquí, que nos van
que nos van a prohibir publicar el libro, que en fin, ya sabemos, ¿verdad? La astrología natural, la astrología judiciaria, la judiciaria no, la natural, ¿vale? Era la que se permitía todavía, ¿no? Dice, en un momento dado, quizá partiendo de la conjunción magna de Júpiter, Marte y Saturno en Sagitario de 1723, que el cambio del año es más favorable que el anterior. Sagitario, signo de fuego, favorece más Occidente. Tuvo que leer, lo vamos a ver después, obras coetáneas. Hay un astrólogo cordobés, del que ni siquiera aquí en Córdoba hay una calle, en un polígono industrial, que es Gonzalo Antonio Serrano. Ese astrólogo, médico, astrónomo, si ya veis, bueno, la Torre de la Mar Muerta queda un poco lejos de aquí, pero él se subía ahí para elaborar sus efemérides, y tiene una obra que es La crisis astrológica, donde habla precisamente de la conjunción magna de Sagitario, ¿no? Y él luego lo menciona a este autor en un memorial que escribió. O sea, tuvo que conocerlo de alguna manera, tuvo que acceder a esto, posiblemente. Entonces, pensando en esa conjunción que Gonzalo Antonio Serrano ya afirma ahí también, que al ser fuego favorece más Occidente, España, pues puede que se basara ahí. Y bueno, como todas, es una pieza dialogada en verso y prosa, donde va exponiendo los distintos comentarios, ¿no? Aquí hay una imagen, voy a poneros varias, no sé si se ve muy bien, para que veamos. Hay un listado, al principio hay un listado de los personajes de la obra, porque se llama melodrama, porque está planteado como una obrita de teatro en verso. ¿Vale? Por lo de drama, ¿no? Está dialogada en verso. Vale. Los pronósticos aparecen en sus versos y en las acotaciones. Hay referencias a Venus como señora del teatro, a Júpiter, luego leemos el texto concreto, al lado diestro, de mal aspecto, Venus, a Saturno, melancólico, al que no le impresionan los alegres influjos de Venus. Luego veremos en el cero de Aries, que no lo pone aquí, ¿vale? Que están en trígono, Venus y Saturno, igual los alegres influjos era eso. Esto es la escena 1. Y en la escena 2 se dice que Venus y Saturno son los señores del año. Luego voy a poner la carta, ¿no? Menciona eclipses del año, la fecha de comienzo de las estaciones, la primera luna del año, el creciente en Aries, que es ahí, está la página, donde aparece la primera lunación, como digo, al hilo del discurso, ¿no? Y ahora viene aquí la carta que él no la pone, o sea, como tal. No pone, no usa juicio del año, no aparece. Ahora bien, tampoco sabemos si, como he planteado antes, ¿tendría en cuenta las conjunciones de los soberanos? Probablemente sí. Dice en este prólogo que el aire está todavía muy impresionado por la de la conjunción que fue del año anterior, lo que explica los dolores pleuríticos que pronostica este año, o sea, como una continuación del influjo de esa conjunción. Su afirmación de que el cambio más favorable de este año se deba precisamente a lo que decía antes, ¿no? O sea, como se trata de la conjunción en fuego, parece que favorece más a la cristiandad y a Occidente, ¿no? También este autor, Gonzalo Antonio Serrano, dice que Venus y Saturno son los señores del año. Están ambos en domicilio, son los máximos dispositores del tema. Vemos el trígono entre ellos, como decía, los alegres influjos. Y la melancolía de Saturno, quizá acentuada porque está en su signo, Capricornio, ¿no? También, ¿vale? No parece que termine de hablar de las posiciones. Como digo, no hay juicio del año, pero sí hace estos comentarios acerca de esas posiciones planetarias. Entonces, no sé, yo no me atrevería a afirmar que esté hablando del cero, de esas posiciones del cero de Aries. Efectivamente. Y además muchas de sus afirmaciones son un poco complejas, ¿no? Hay una que dice ahí, Saturno, desde las bambalinas de Cáncer, influye en enfermedades de su condición. ¿Estaría hablando de la oposición Marte-Saturno? Que la tenemos aquí. Pero dice Saturno desde las bambalinas de Cáncer, pero desde la parte de atrás. En fin. Las frases de la muerte.
Básicamente son 4 lunaciones. La del 18 de agosto, como vemos, se muda el teatro en Salón Regio, muertes de esta que he leído antes, que provienen de sofocaciones del corazón y algunas fiebres sinocales con delirio. Por esta época ya está el rey mostrando los primeros síntomas de enfermedad, en esa época. Creciente del 26. Ahí el rey está más, ahora vamos a poner también, según un libro que ahora os mostraré, ¿vale?, esa cronología un poco de cómo fue cursando la enfermedad, ¿no? Creciente del 26. En el Salón Regio se conferencia, disputa salió 2 veces, sobre varias cosas de guerra y política, y origínase una discordia y un desaire cuesta la vida a alguno. Muy abstracto, ¿no? ¿no? Menguante, aquí desde luego ya el rey tiene síntomas más graves. Fue además fulminante, ¿vale? Fue fulminante, murió muy poco después de empezar con los síntomas. Menguante del día de septiembre, el rey muere el 31 de agosto. Pero se ha tomado esta cita en la crítica filológica como que contiene también parte del pronóstico. Dice, Salón Regio, quizá lo de Regio también ha hecho pensar, ¿no?, a varios que hablan del rey, ¿no? Salón Regio pintado con especialidad para el regocijo, y acaba en trágico suceso la escena, que empezó de fiesta bien ornada. No me explico más, temiendo declararme demasiado. Ahí se pone solemne, ¿vale? Ya había muerto. Es verdad que hay un trágico suceso en la escena, hay una tragedia ocurrida 10 días antes. Y esta, la más difícil aquí de encajar, 9 de marzo, muy atrás en el tiempo, en referencia a la enfermedad, salón suntuoso adornado para regias bodas que no tienen efecto por la repentina enfermedad de uno de los contrayentes. El rey no enferma hasta agosto. Y se había casado mucho antes. O sea, el rey se casó en enero de 1722. O sea, aquí no creo que esté hablando de la boda del rey y Luisa de Orleans. Que no tienen efecto. Vale, en la lontananza de un trono se verá caer despeñado un privado por haberse dejado corromper con dinero. Un privado no es el rey. O sea, un privado era el que tenía privanza. La privanza era la confianza que un personaje elevado depositaba, pero no era el rey. En todo caso, el rey es el que le da la privanza. Pero se ha visto esa frase como significativa. Como digo, el rey se casa en enero de 1722 y el 15 de agosto es cuando hay ya algún síntoma, un desvanecimiento, un desmayo que tiene el rey. No se le da mucha importancia y a los pocos días empeora, ¿no? Aquí están las imágenes de donde se ven, pero completamente, como veis, no hay ninguna referencia a nadie, ¿vale? Aquí tenemos, se muda el teatro en Salón Regio, muertes de repente que provienen de sofocaciones del corazón. Esto está en la Biblioteca Nacional, ¿vale?, de Madrid, ¿vale? Este es el almanaque de 1724. En la red se puede consultar uno que hizo en 1726, adaptado para que no saliesen estas frases, pero además, pues claro, y adaptándose las lunas y demás, pero el mismo estilo de melodrama, los mismos versos de los diálogos de los personajes, etcétera, pero quitando todo esto, ¿vale? Bien, lo he leído antes, ¿vale? Aquí están, para que veáis el texto ahí tal cual, ¿no?, como está escrito y como aparece, ¿no?, ¿vale? Se conferencia, disputa sobre varias cosas de guerra y política, etcétera, la discordia que cuesta la vida a algunos. A ver dónde está el cursor, aquí, ¿vale? Esto es del buscador, que empecé, pero me ha servido un poco para ubicar por dónde anda la frase, ¿vale? Y además va cambiando la tipografía de letra. No sabemos muy bien el porqué. Aquí el menguante de 10 de septiembre, lo mismo, la frase de la que está tomado, y la luna llena del 9 de marzo. Hay observaciones muy variadas. Catarros con inflamaciones de garganta, dolores pleuríticos,
aire y nubes, y en parte truenos. En fin, son asuntos muy variados, ¿no?, los que va. Bien, esta es la carta del rey Luis I. Esta carta también viene en la crisis astrológica de Gonzalo Antonio Serrano. Recoge la fecha del rey Luis I. ¿La miró ahí Torres? Posiblemente. Posiblemente. Esta es fiabilidad A en Astrodatabank, ¿vale? Aquí tenemos con varios planetas en el signo de Leo, Virgo, también tenemos ahí varios planetas en el signo de Virgo, una conjunción Mercurio-Marte, aquí pone cuadratura con Saturno, quizá lo ve un poco amplio, ahora vamos a poner el mismo gráfico según cartanatal.es, y la hora que figura aquí no es exactamente la que da Gonzalo Antonio Serrano. Aquí pone 10:10, ¿vale? Sin embargo, él pone 10:21. Esa es la hora que pone Gonzalo Serrano en su crisis astrológica, ¿vale? Aquí tenemos las dos, el ascendente no va a variar, ¿vale? No he puesto los transpersonales, pero en muchas otras sí aparece. Bueno, como hemos visto, perdonad, aquí sí los tenemos, aquí no, ¿vale? Y la variación, pues son unos grados en el ascendente, ¿vale? Aquí tenemos las posiciones, vamos a quedarnos un poco con el retrato de esta criatura que murió tan joven, ¿no? Bien. ¿Cómo fue la enfermedad? ¿Qué le pasó? Poco después del desvanecimiento, ¿vale?, que le ocurre el 15 de agosto, se le practica una sangría en el tobillo y se le hace el diagnóstico de que es una viruela benigna por granos que le ven los médicos. Benigna. Pasan 7 días, 10 días, y empieza el rey a sentir un intenso dolor por la supuración de esos granos. Pasan los días 28 y 29, crece la fiebre de forma alarmante, hay una nueva gravedad por el tema de la sangre, vicio en la sangre. Reunidos los médicos del rey, se le hace sangría en el brazo y esto es fatal, porque lo que hace el rey es empeorar ya de forma más drástica a partir de ese momento. El día 30 hace testamento, porque se teme lo peor, pierde el conocimiento, delira a ratos, se hablaba de delirio, fiebres sinocales con delirio, decía Torres por ahí, curioso. Día 31 a las 2:30 de la mañana muere el rey, o sea, bastante fulminante. La autopsia y otros documentos de la época afirman que murió, según el diagnóstico oficial, viruela acompañada de tabardillo, o sea, tifus. Quizá a consecuencia, eso sí es verdad, correrías nocturnas que tenía el rey porque no se llevaba bien con su esposa. Sin embargo, luego su esposa estuvo con él, acompañándolo, arriesgándose a coger lo que él tenía hasta que se murió. Este libro es el mejor estudio que hay precisamente sobre el reinado de Luis I, el reinado del relámpago, ¿vale? Yo lo recomiendo, es muy interesante, y aquí viene precisamente documentos de época donde se habla de todo lo que rodeó la vida del rey, su muerte, etcétera, ¿vale? El reinado del relámpago, ¿no? Muy interesante. Bien, Luis I muere, como digo, de virus, de viruela, acompañada de tabardillo, tifus, con fiebres que no había manera de suavizar, ¿vale? Bien. Entonces, ¿de dónde supuestamente tuvo que partir Torres? Ptolomeo, ya hemos visto que Ptolomeo pues lo tuvo que tener en cuenta, lo cita en el almanaque de 1724, en el viaje fantástico, cuando explica la analogía de las casas del horóscopo, o cuando nombra los cometas, en el almanaque de 1723, en el ermitaño, al hablar de los efectos de los eclipses en el nacimiento en cuestiones de medicina, o sea, Ptolomeo lo tiene como referente. Argolio, este que hemos dicho antes, que está citado en varias de su obra, cuando expone la lista de astrólogos cuyas tablas de efemérides consulta, él las recoge en el ermitaño,
o en almanaques de 1722, 23, en el de 1724 no lo menciona, y a partir de 1740 apenas es mencionado. Como digo, Argolio nos habla del cero de Aries, revoluciones solares, de los años del mundo, direcciones. Al tener en cuenta las conjunciones de los soberanos, como de hecho en su almanaque de 1722 está dedicada a la conjunción magna y la menciona después en los dos siguientes, quizá leyera la obra de Gonzalo Serrano, La crisis astrológica, al menos en referencia a la melodrama. Así parece atestiguarse en el memorial que escribió en el 1724 para solicitar que se le permitiera publicar de nuevo sus pronósticos. Pero no solamente fue por él, fue general. Se establece un decreto, una ley, que impide que se sigan publicando almanaques, pero él, por el éxito, el servicio que él también hace con eso, escribe ese memorial, se la ingenia y luego le permiten más adelante volver a publicar. ¿Vale? Y ahí en ese memorial nombra a ese astrólogo, ¿no? Bien, la conjunción magna de 1723, este es el gráfico, ¿no? No sé lo que se va a ver ahí. Vamos a ver. Bien, la conjunción la tenemos aquí, Sagitario, haciendo una cuadratura. Vamos a ver, intentar ver, meternos un poco en el gabinete de Torres. Vamos a intentar reproducir o simular cómo pudo él hacer las cosas, ¿vale? Viendo todo lo que manejaba, ¿no? La conjunción, que es 1723, él muere al año siguiente, año y medio después. Pero hacen una cuadratura bastante estrecha a la conjunción Mercurio-Marte. Mercurio está bien en Virgo, ¿verdad? Pero Marte está ahí tan cerca que además esta conjunción en Virgo hay tratados de médica que lo asocian a fiebres tifoideas, tifus, ¿verdad? Hemos dicho antes, ¿verdad? Esa conjunción tiene además una semicuadratura con 2 grados de orbe, ¿vale? Con Venus, que es el regente del ascendente y de la casa 8. En fin, está ahí dando caña, ¿verdad? Pero todavía falta año y medio. Pero claro, cuando la conjunción de los soberanos se produce, eso no es un efecto que sea, eso, ya sabemos que cada 20 años Júpiter y Saturno tienen su ciclo aproximadamente, ¿no? Entonces no es una cosa que dure poco tiempo, sino que esto se extiende, ¿verdad? Esto como pulsar y las vibraciones pues se van extendiendo, ¿no? Entonces falta año y medio, pero dice en la melodrama, la obra que nos interesa, que la conjunción esta tiene muy impresionado el aire. Ahí reconoce que todavía hay efectos. Y en el almanaque de 1723, el anterior al que nos interesa, auguraba fiebres estuantes. ¿Eso qué significa? Muy calientes y encendidas. Pero eso a nivel general, de lo que podía venir a la población. ¿Vale? El cero de Aries del año en cuestión. Como digo, apenas da detalles el autor. Venus-Saturno, señores del año. Como los vemos ahí, cada uno en su casa, máximos dispositores. Por eso dice que va a dar frío. Saturno promete hostilidades en lo político. Eso lo dice él, ¿no? Aunque las erisipelas, fiebre, otra vez, anunciadas para 1723, continuarán en el año en curso. La oposición Marte-Saturno, que ya vimos antes también, es interesante porque está muy conectada con la Luna, que está en Cáncer al principio de la enfermedad del rey. Y hay tratados y hay que nos dicen, y antes Adela ha hecho alguna referencia, cuidado con cómo está la Luna cuando empieza la enfermedad, porque eso es muy peligroso. Y esa Luna, que la tiene en Cáncer, está encima de ese Marte, que es un cero de Aries. No sabemos si superpondría esta carta con la natal de Torres o no, pero está alineada con esa oposición Marte-Saturno. Esa Luna ahí, en fin, tiene ahí ese aspecto, ¿no? Vemos a Mercurio, que está débil, regente del ascendente, que se opone Mercurio
al Sol de Luis I, que lo tenía por aquí, al principio de Virgo, ¿vale? Esta es la carta de direcciones primarias. Si miraba Ptolomeo, ¿por qué no iba a mirar las direcciones? Las prorrogaciones, ¿por qué no? Vamos a ver qué hay aquí. Tenemos Júpiter, el partidor, ¿vale? Que es el regente del término donde va el ascendente, que está aquí por fuera, que se va moviendo, ¿vale? El ascendente, Júpiter, perdón, partidor sobre la conjunción Mercurio-Marte, que favorece hipertrofia, exageración, y Júpiter, en tratados como el de Zacuto, incluso, tiene relación con enfermedades de la sangre, o relacionadas con la sangre. Se le detectó un vicio en la sangre que había hecho que la enfermedad empeorase, ¿no? Marte tiene que ver con los glóbulos rojos, porque hay un tema de sangre aquí, ¿vale? Todo ello en aspecto a Venus, claro, ¿vale? Que está aquí, ¿vale? Una semicuadratura, ¿no? Que Venus aquí ya sabemos, regente del ascendente y regente de la casa 8. Y el ascendente dirigido, bueno, Saturno está a 1 grado de Cáncer, a 2 del Marte del 0 de Aries, ¿vale? A 2 del Marte del 0 de Aries, ¿vale? Marte andaba por aquí, ¿vale? R6 natal, ¿vale? El ascendente dirigido en cuadratura a Venus, que es el regente del ascendente. La revolución solar, Argolio también metía revoluciones solares y él dice que en alguno de sus librillos, que también aprendió esto, ¿no? Pues aquí tenemos la revolución solar de 1723 y luego voy a poner la de 1724, él muere poco después de iniciarse esa, ¿no? Pero claro, él enferma antes de cumplir, ¿vale? En 1724, ¿no? Por lo tanto, hay que empezar mirando esta. Vamos terminando. Ascendente a 3 grados de la conjunción, el ascendente, fijaos, el ascendente solar, donde cae, ¿vale? Marte cuadra Júpiter natal, ¿vale? Marte cuadra Júpiter natal, el regente del partidor, ¿verdad? De la casa 3, que para muchos tratados tiene que ver con los amantes, nos tenemos que acordar de las correrías que tuvo, ¿no? Aunque Torres no llega a recoger esa analogía de la casa 3 y los amantes, ¿vale? Mercurio R1 sobre la Luna, de direcciones, Marte solar proyectado sobre casa 8 natal, etcétera, en fin, Marte sobre casa 8, se van viendo aquí una... Voy a ir acabando, ¿vale? Voy a intentar coger un poquito más, porque a mí me han quitado un poquito de antes. Entonces voy a coger un poquito más, solo un poquito, ¿vale? Porque vamos a intentar llegar hasta el final, ¿no? La revolución de... ya queda muy poquito. La de 1724, en el tiempo de esta revolución ya el rey está muy enfermo, claro, porque él cumple el 25, ¿vale? Marte R1 de la revolución y R6 natal cuadra Saturno, dirigido, estaba en las direcciones primarias, Saturno por aquí, ¿vale? Mercurio solar sobre el partidor, Júpiter, la hipertrofia, la sangre, Venus R1 y R8 y R6 retrógrada en caída cerca del Sol, aquí, la Luna en Escorpio, muy cerca de la casa 12, Júpiter en cuadratura a la Luna natal, Júpiter lo tenemos aquí, ¿vale? Júpiter está opuesto a la Luna natal, ¿vale? Y en cuadratura a la Luna solar, ¿vale? Efectivamente, bien. Los tránsitos del día 15, que es cuando se desvanece, ¿vale? Tenemos ahí, claro, aquí hay muy pocos días de diferencia ya. Ahí la Luna va actuando un poco de detonante de todo lo que va ocurriendo, ¿vale? Pero aquí tenemos algún retorno de Marte, por ejemplo, Marte sobre la conjunción, Luna opuesta a Saturno en el cielo, ¿vale? En cuadratura cúspide de 6 y de 12, ¿eh?
luna peligrosa, como decía Figueroa en el Opúsculo de Medicina, lo dice. La luna cuadra a Marte de direcciones, ¿vale? O sea, la luna que está aquí, cuadrando al Marte de direcciones, que andaba por aquí. Venus retrógrada sobre Júpiter, el partidor, Júpiter en tránsito opuesto a la luna, el partidor opuesto a la luna, ¿vale? La luna nueva del 18, ¿vale? Lunación junto a Mercurio, claro, son pocos días los que ya van transcurriendo. Aquí ya la luna lo que está haciendo es detonar, llevar luz, etcétera, ¿no? De una a otra, ¿vale? La lunación sobre Mercurio de regente de la revolución solar, del ascendente Virgo, que caía sobre la conjunción Mercurio-Marte. El creciente del 26, aquí ya se han producido unas fiebres altísimas, se ha empeorado, sobre todo a partir del 28. Ascendente a 8 grados del de la revolución de 1724, ¿vale? El ascendente del creciente. Sabemos que las lunaciones y los ángulos encajan con los del nativo, pues como los eclipses, ¿no? Tiene un efecto a lo mejor más pronunciado, ¿no? En la persona, ¿no? El nativo, ¿no? Luna en cuadratura al sol natal, que en revolución del año en que muere está conjunto, ¿vale? Ese sol con Venus que hemos visto antes, R1, R8. Y los tránsitos del momento de la muerte, Marte sobre casa 12, en cuadratura a la oposición Luna-Saturno de cuando empieza la enfermedad, Mercurio sobre la conjunción en Virgo, tiene retorno de Mercurio y de Marte, empieza con un retorno de Marte, luego se produce el de Mercurio, Sol sobre Júpiter, Venus retrógrada, como hemos visto antes. Hay muy poco, como lo que decía, muy poca diferencia, ¿no? De tiempo en las cartas, ¿no? Porque fue muy rápido y la Luna actúa de detonante, ¿vale? De los acontecimientos, ¿vale? En fin, dice él, en un pronóstico de 1757, dice, el pronóstico malo o bueno es como sigue, o antecede, ¿no? Porque es lo que ha dicho. Eso lo pongo yo. A ninguno le pido que lo lea, sino que tome mi consejo y haga lo que quisiera. Lo que a todos nos importa es vivir bien, no creer en agüero, hechicería ni cosas supersticiosas. Tener a Dios delante en todas nuestras obras. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Viendo las fuentes que se han empleado. Posiblemente podemos decir que predice la muerte del rey Luis I, pero no tenemos ningún documento escrito que lo diga, solo esas frases repartidas en ese pronóstico de 1724, que yo, como digo, la crítica filológica lo ha mirado. Hay uno de Martínez Mata, Emilio Martínez Mata, un artículo muy interesante sobre el tema, ¿no? Desde un punto de vista literario, filólogo. Siempre se jacta de ello, lo hace, pero sobre todo en la época. Luego ya no se le escucha tanto, ya más mayor, ya no se le escucha tanto alardear de eso. Igual se aprovechó de lo que pasó entonces, ¿no? Se jactó de ello, también defendió más su trabajo como médico y astrólogo que solo como astrólogo. Jugó con la verdad y la mentira hasta el final y se aprovechó de esa popularidad que alcanzó gracias a la atribución que muchos le dieron sobre ello y que en verdad le trajo problemas. Lo que decía, cuando saca la recolección de almanaques de 1738, empieza por el de 1725, el del 24 no. Y para el de 1726 utiliza el del año 24, pero como digo, quitando muchas cosas, y entre ellas las referencias a la muerte y al pronóstico. Torres fue un escritor que se movió siempre en la verdad, la mentira. Fue astrólogo, no tenemos documentos, no hay horóscopos levantados por él, tenemos esos conocimientos suyos repartidos. ¿Pudo predecir la muerte del rey? Pues podría ser, pero en las frases que hemos visto parecen como muy abstractas, muy colocadas ahí en medio del discurso, quizá aprovechó esa atribución que le dieron, sin más. En fin, que ahí lo dejo y ya ustedes lo piensan o reflexionan. Muchas gracias. No está mal, está bien.
Pregunta... Allí. Allí. Ah. Ah, más que pregunta. Sí, sí. Te pasa el micrófono. Si no, nos va a faltar tiempo para comer. Ya. No, más que preguntas, es sencillamente que yo creo... Dale al botón. Dale. Hay un botón. Yo corroboraría lo que estás diciendo. Este señor nadaba entre dos aguas, tenía que protegerse. Es decir, no, tenía que escribir las cosas envueltas en un simbolismo Claro. así para que no le cogieran, ¿no? No tenía otra opción. ¿Cómo actúan ante la censura? Pues Claro. podemos ver el cine de hace tiempo, por ejemplo, de hace poco. Claro, relativamente, entremezclando ¿no? ahí entre... Claro. Claro. Y yo creo que es eso. He oído decir que pronosticó la Revolución Francesa, Sí. aunque él murió en 1770, y también del mismo modo lo tienes que interpretar. No te Exacto. dice claramente tal. Exactamente. Pero la predijo bastante, creo. Sí. Y luego decir que Júpiter en las enfermedades, ojito, con él, porque yo recuerdo que estábamos estudiando la carta de Tierno Galván cuando estaba enfermo, y Júpiter tenía una intervención impresionante, porque como todo lo magnifica, Claro. es Exactamente. un gran Y aquí está detonante. súper implicado, lo hemos Está visto muy en implicado. todos los gráficos, está muy metido, entonces, muy bien. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces ya está. Que... ¿No le sirva? Bueno, cortamos aquí. ¿Cómo se corta esto?